La muerte es algo que todos desearíamos que nunca llegase. Muchas veces llega cuando menos lo esperamos, incluso, llega de la manera menos esperada y en ocasiones de la manera más absurda. Así que sin tanta vuelta, les presento las 5 muertes más absurdas de la historia. Clement Vallandigham nació en 1829 en Ohio, Estados Unidos. Fue un hombre de leyes, dedicado a la justicia y la política en todas sus facetas. Sirvió como abogado en algunos de los casos más importantes de los Estados Unidos de mediados del siglo XIX, fue un activista por la abolición de la esclavitud y en contra la guerra civil estadounidense, y sirvió como representante en la Cámara Baja del Congreso del país. Sin embargo, toda esta meritoria carrera se vio truncada por una muerte tan inesperada como absurda. Corría el año 1871 cuando nuestro protagonista fue contratado para defender a un hombre acusado de asesinato. Thomas McGegan, el acusado, se justificaba diciendo que durante una pelea con el fallecido, la propia arma de la víctima se había disparado accidentalmente, causándole la muerte. Obviamente, aunque esto fuera cierto, todo jugaba en contra del acusado, pero la contratación de un hombre de la reputación de Vallandigham elevó el caso a otro nivel y alargó el juicio durante días. Una tarde, el abogado trató de ponerse en la piel de la víctima y reproducir paso por paso lo que había ocurrido durante la pelea en el bar. Para ello preparó un arma descargada y estudió cómo la llevaba colocada el fallecido en el momento del accidente. Pidió a sus compañeros abogados que lo acompañasen para demostrarles que una pistola podía dispararse al llevarla colocada en la cintura mientras te levantas desde el suelo de rodillas. Y ciertamente, tenía toda la razón, así fue. Vallandigham, por error, había cogido el arma cargada que se había usado originalmente en el crimen en lugar de la descargada que había preparado previamente, y mientras se encontraba realizando su recreación, el arma se disparó hiriéndole gravemente en el vientre. El abogado murió al día siguiente en el hospital debido a una peritonitis. Curiosamente, la reconstrucción de los hechos fue tan convincente que McGegan fue absuelto. Quizás la culpa de todo esto la tenía precisamente él, McGegan, que debía ser gafe, pues al menos 2 hombres relacionados con él se dispararon accidentalmente. Uno de los detalles más desconcertantes fueron las últimas palabras de Vallandigham, que en su lecho de muerte declaró su fe en la idea de la predestinación. No sabemos si se refería a que estaba predestinado a resolver el caso o a morir de forma tan absurda, o si a ambas cosas. Hannah Bond, una adolescente de 13 años ligada al movimiento emo, se ahorcó con una corbata para. La joven, originaria de East Pickham, dejó una nota suicida en la que empleó el seudónimo Desastre Viviente. Al regresar de casa de un amigo, Hannah Bond le dijo a sus padres que se quería matar, quienes le respondieron: "No seas tonta". La adolescente fue encontrada colgada en una litera 1 hora después de su advertencia. Los progenitores de Hannah llamaron a los servicios de emergencia, los cuales ya no pudieron hacer nada por salvar la vida de la joven emo. El juez Roger Skies determinó que la joven se suicidó y en su informe detalla que encontró en ella aspectos inquietantes del movimiento emo. La corte de Maidstone determinó que Hannah había tenido una doble vida. Aparentemente era una estudiante brillante, orientada y cariñosa, pero por otro lado era devota del movimiento emo. Los primeros reportes indican que Hannah chateaba en secreto con sus compañeros emos. Hablaban sobre su muerte y sobre el desfile negro, un lugar donde los emos creen que irán después de morir. La joven se había rasgado las muñecas y se vestía de color negro. En su sitio, dentro de Bebo.com, la adolescente relató que estaba obsesionada con el grupo estadounidense My Chemical Romance. Heather Bond, la madre de la joven suicida, aseveró en la corte que pensó que los emos eran un grupo inofensivo. Hans Steininger, era un austríaco que vivió en el siglo XVI y que fue famoso por tener una barba larguísima que medía aproximadamente 1,40 m. Un día de 1567 hubo un incendio en la ciudad en la que residía.
El pobre hombre, que para caminar debía atarse la barba, olvidó atársela con la prisa que tenía para salir huyendo y eso fue su perdición, ya que en plena carrera se la pisó, cayendo con tan mala suerte que se rompió el cuello falleciendo en el acto. Lo que estás viendo en pantalla es una foto de lo que se supone es su barba, cosa que es increíble y asquerosa a la vez. Podría haber resultado curioso que en el año 1991 una mujer tailandesa de 57 años, muriera al pisar una caca de vaca cuando paseaba por su granja. Pues esto le pasó a Yoket Paen, quien estaba caminando tranquilamente en su granja cuando de repente resbaló en caca de una de sus vacas. Esta, al ver que se caía, trató de sujetarse a un cable de los que rodeaban su granja, lo hizo sin recordar que estaba electrificado, por lo que murió al instante. Pero lo realmente curioso es que días después de su funeral, la hermana de Paen reunió a sus vecinos para mostrarles cómo había muerto su hermana. Iba a camino a demostrarles cómo habían sucedido las cosas cuando resbaló como su hermana y cómo ella volvió a sujetarse en el mismo cable muriendo igualmente. Li Po fue un poeta chino considerado el mayor poeta romántico de la dinastía Tang. Conocido como el poeta inmortal, se encuentra entre los más respetados poetas de la historia de la literatura china. Aproximadamente 1000 poemas suyos subsisten en la actualidad. Este también pasaría a la historia por su intensa relación de amor con el alcohol. Muchos de sus grandes poemas fueron escritos mientras se encontraba bajo los efectos del licor. En una de las noches que se encontraba borracho, decidió salir con su pequeño bote al río Yangtze, y se ahogó en él al intentar abrazar el reflejo de la luna en el agua. ¿Pero qué mierda?